recordarle, por si alguien no está enterado, que el jueves, no de esta semana, sino de la semana pasada, la Cámara de Senadores dio media sanción a la modificación de la ley de glaciares. Ahora se va a discutir en la otra Cámara. Pero esta semana hubo una victoria porque querían tratarla de manera express y se consiguió que haya audiencias públicas. Va a ser el 25 y el 26 de marzo. Hay un formulario para inscribirse, quienes quieran participar de esta audiencia. Y lo primero que debemos decir es que una ley que está vigente, es necesaria para cuidar los glaciares. Y en realidad, primera cuestión que debemos decir, porque si no se informa de manera errónea, la actual ley no prohíbe la explotación minera. Solo dice dónde no se puede hacer para conservar la función que poseen y resguardar un recurso vital como es el agua. Lo que dijimos siempre, ¿no? En un mundo que es finito, no podemos plantear un desarrollo infinito porque vamos a terminar mal. Y esta ley tiene una historia dividida en dos partes. La primera es el proyecto presentada en el 2010 por Marta Maffei. Nosotros hablamos con ella en algunas oportunidades, tanto en este programa como en el de televisión. ¿Y por qué sale la ley que plantea Marta Maffei en su principio? Miren, para que tengamos una idea, el mundo tiene, en el agua que hay en el mundo, solo el 3% de todo el agua que hay en el mundo es agua dulce, o sea, agua que se puede consumir. Y de ese 3% que hay, que es muy poca, el 80% está en los glaciares. Pero además los glaciares, de ser un recurso de agua dulce, también resguardan la crisis climática, reducen el aumento del nivel del mar. Y es cierto que fuimos los primeros en el mundo en tener una ley de defensa de glaciares. Y fuimos los primeros porque en realidad somos uno de los países con más glaciares en el mundo. Bueno, aquella ley que presentó Marta Maffei en el 2010 fue vetada por la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Dicen que la vetó después de haber estado reunido durante 4 horas con el director de la Barrick Gold. Fue nuevamente presentada por Miguel Bonazo y con el apoyo de Daniel Filmus, también en el 2010, aprobada y finalmente fue sancionada. Esa es la ley que ahora quiere modificarse y esa es la ley que tuvo presentaciones judiciales de mineras, del gobierno de San Juan y que hasta la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró constitucional. Siempre quisieron voltearla, ahora quieren modificarla. Y como se viene haciendo, esta modificación tuvo montones de irregularidades. 40 senadores votaron a favor, 31 en contra, solo una abstención. Uno pregunta cómo abstenerse, ¿no? Y si ahora se aprueba en la próxima Cámara, van a permitir que se lleve actividad minera e hidrocarburífera en zonas periglaciares, que son las reservas de agua dulce. Algunos avalan su voto positivo afirmando que las provincias van a proteger el agua, algo bastante difícil de creer si tenemos en cuenta lo que pasó en San Juan, que hubo por lo menos 5 contaminaciones con cianuro, en Jujuy con plomo, los sismos de Vaca Muerta. Y la ley plantea una serie de barbaridades, como que necesitamos esta ley porque si no nos quedamos fuera de la explotación. Lo que se ha dicho en estos días es que en Chile, por ejemplo, como no tienen ley, exportan mucho más. Pero Chile tiene 190 millones de toneladas de reserva y Argentina tiene 17. Entonces, hasta las comparaciones son absolutamente falsas. Para hablar de esto estamos comunicados con Gabriela González Trilla. Ella es doctora en Ciencias Biológicas con orientación en Ecología por la Universidad de Buenos Aires, investigadora adjunta del CONICET con sede en el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad de San Martín. Mucho le agradecemos el tiempo que nos brinda. Hola Gabriela, ¿cómo te va? Buenos días, gracias por atendernos. Ricardo, buenos días, muchas gracias a ustedes por el espacio. Gabriela, primera y necesaria ley para el oyente que nos escucha y por ahí tiene un montón de información y vamos en contra del progreso, necesitamos modificar la ley porque necesitamos dólares.
¿Hace falta modificar la ley? Muy buena la pregunta para empezar. No, la ley es clara. Eso es una de las primeras falacias. La ley tiene una claridad absoluta y esa claridad tiene que ver con el instrumento principal que tiene, que es el inventario. El Inventario Nacional de Glaciares es un mapa, para que todo el mundo entienda. En ese mapa no solamente están individualizados los más de 16.000 cuerpos de hielo, que es entre glaciares, cubiertos, descubiertos, manchones de nieve y glaciares de escombro, y después entramos en esta última, no solamente están individualizados, sino también están delimitados. Es decir, que hay un polígono que dice exactamente en dónde está ese glaciar. Así que la claridad es absoluta. Ese inventario es el que traduce, es el instrumento que traduce los presupuestos mínimos ambientales, que funcionan como un ordenamiento de la alta montaña, contribuyen al ordenamiento de la alta montaña, en donde, y siguiendo un poco la línea de lo que vos decías, no están prohibidas las actividades en la alta montaña, solamente están prohibidas por esta ley de presupuestos mínimos en los elementos inventariados, que vale recalcar que en las provincias que son más, más impulsoras de la reforma, son elementos que están absolutamente aislados. O sea, estamos hablando de un porcentaje muy ínfimo de la alta montaña, cualquiera lo puede chequear. El inventario está disponible en la página glaciaresargentinos.org.ar. Los invito, por supuesto, a mirar este instrumento. Instrumento que tuvo una actualización, tuvo una primera parte en el año 2018, luego a los 5 años, conforme indica la ley, se aprobó la primera parte de la actualización, que justamente eran de centrales, y luego esa actualización fue publicada en el año 2024. Esto último me parece importante porque habla de que la ley en este gobierno, estamos hablando de este gobierno el año 24, todavía tiene actividad, es una ley que está viva, que está vigente, que se aplica no solamente ahora, y es importante mencionar esto, que se sigue aplicando, sino que tiene una historia de 15 años de aplicación que recorrió gobiernos con diferentes colores políticos. Entonces, es eso justamente, esa trayectoria, esa continuidad y esa claridad, lo que en realidad provee un escenario que en realidad, poniéndose del otro lado, bueno, vos me presentabas, yo soy ecóloga, pero poniéndose del otro lado, también implica una estabilidad, que es la estabilidad jurídica que se necesita para la llegada de las inversiones. ¿A dónde llegarían esas inversiones? Pero también es importante mencionar que ya están, porque hay proyectos que se están desarrollando. Y en ese sentido, y respondiendo un poco a tu pregunta, por supuesto, no hay que decidir entre desarrollo y protección, porque uno a lo que apunta es justamente al desarrollo sostenible, en donde, en este caso, el desarrollo sostenible, y a partir de esta ley, lo que dice es en dónde no. ¿Qué es lo que sí? Los alrededores de los glaciares pueden ser, sujetos de cualquier emprendimiento, o sea, a veces se habla de la minería, pero también se puede hablar de caminos, o sea, cualquier tipo de desarrollo que la provincia autorizara. Y en este caso, esto también se habló muchísimo respecto del federalismo y de que las provincias retienen el dominio originario de los recursos naturales. Eso quiere decir, dicho de manera sencilla para que todo el mundo entienda, que las provincias son dueñas de esos recursos naturales. Entonces, eso no es una contradicción, sino que hay una complementariedad entre las leyes de presupuestos mínimos que establecen, como la ley de glaciares, que establecen un nivel mínimo de protección a través de los elementos inventariados, y luego las provincias que lo implementan en su territorio. Y en ese sentido me parece importante mencionar que son las provincias, a través de los diferentes instrumentos, que deciden qué hacer alrededor de esos cuerpos inventariados, a través de los estudios de impacto ambiental, a través del ordenamiento del territorio, y esas son decisiones que recaen pura y absolutamente en las provincias. La nación no interviene. Entonces, está esa herramienta que tienen las provincias para decidir si un emprendimiento cualquiera puede desarrollarse o no. Y en ese sentido me parece muy importante mencionar que hay mucho
que ya existe mucha actividad, incluso minera, que existe en cercanía de glaciares. Y eso no está prohibido en la medida que, por supuesto, los estudios de impacto hayan sido aprobados por las provincias y además que esa actividad no se desarrolle en los glaciares y que no, en los glaciares inventariados y que no influyan sobre esos glaciares inventariados, por ejemplo, en las diferentes partes que ellos tienen en su conectividad y demás. Así que de ninguna manera hay que elegir entre una cosa y la otra. De ninguna manera esta ley es un obstáculo. De hecho, Gabriela, yo me noté aquí algunos datos. En el periodo 2001-2009 no teníamos la ley, porque la ley es del 2010. Según los datos oficiales, producimos 12.000 millones de dólares con la explotación minera. 12.000 millones. Le pido al oyente y al que nos está viendo por YouTube que mantenga ese número. En el 2015-2025 ya teníamos ley, pasamos de 12.000 millones a 45.000 millones, o sea, 3 veces más, casi un 300% más. ¿Por qué traigo este dato? Porque se plantea que los que estamos en contra de la modificación de la ley, estamos en contra del desarrollo, en contra de la explotación, y los números marcan claramente que con ley produjimos más que sin ley. Exactamente, y es por eso que yo te estoy comentando. La ley lo que hace es ordenar el territorio y dice claramente sobre los glaciares inventariados no, pero alrededor de los glaciares sí se puede desarrollar una explotación en tanto y en cuanto la provincia decida, particularmente a partir de los estudios de impacto ambiental, que eso se puede realizar ahí. Así que en ese sentido me parece muy importante. Y también hay una cuestión que me parece importante de mencionar, que tiene que ver con el ambiente periglacial, porque se habla mucho de eso, pero quizás no queda tan claro. A ver, nosotros dentro del Inventario Nacional de Glaciares tenemos los elementos que yo mencionaba. Los glaciares descubiertos como el Perito Moreno, ¿sí? Los glaciares que todo el mundo conoce. Los glaciares cubiertos, que están cubiertos por una capa de roca, los manchones de nieve perennes y los glaciares de escombro. Los glaciares de escombro... ¿Qué son los glaciares de escombro? Digo, porque viste que hubo un legislador que inclusive lo ninguneó diciendo que no eran nada. Me parece piola este momento para que vos, desde el conocimiento científico, digas qué son los glaciares de escombros. Los glaciares de escombro son los únicos elementos del ambiente periglacial que están protegidos por la ley. El ambiente periglacial es muy extenso, pero los únicos elementos de ese ambiente periglacial del que se está hablando mucho, pero quizás con poca precisión, lo único que se protege del ambiente periglacial son los elementos inventariados, que son los glaciares de escombro. ¿Qué son estos glaciares de escombro? Uno tiene glaciares que son los descubiertos como el Perito Moreno y otros en donde lo que prepondera son las rocas. Son glaciares de roca o glaciares de escombro. Por supuesto, tienen una morfología muy particular que los hace glaciares y tienen el agua congelada en sus intersticios, es decir, en el interior de ese glaciar. Estos son muy característicos de las zonas norte de nuestro país, justamente donde están las provincias que son las que están impulsando esta reforma, porque en realidad son el foco de la reforma. Estos glaciares de roca o glaciares de escombro almacenan una cantidad muy importante de agua, pero no son de agua, son con agua. Claro, es un depósito de agua. Entonces, exactamente, tiene una morfología muy particular, como te decía antes, que los hace glaciares, y están compuestos por roca y tienen agua entre un 30 y un 70% dependiendo del glaciar. Son característicos de zonas áridas o semiáridas. Y sobre ellos, como te decía, se enfoca esta reforma hablando sobre un concepto que empezaron a esgrimir hace algunos años, que es la significancia hídrica. La significancia hídrica tiene que ver con cuánta agua almacenan y cuán importante es ese agua en relación con las cuencas.
Entonces, desde los ámbitos ambientales, incluso desde el entonces Ministerio de Ambiente de Nación, bueno, a mí me tocó ser directora nacional de aguas durante 4 años, que es el área técnica, Uh-huh. que lleva la implementación de la ley de glaciares. Desde los ámbitos ambientales se responde con otro concepto que es la significancia ambiental. La significancia ambiental, en respuesta a la significancia hídrica se enfoca en el volumen de agua almacenado. La significancia ambiental se enfoca en el impacto que tiene ese agua, porque estamos hablando de ecosistemas áridos o semiáridos en donde cada gota cuenta. Entonces, los aportes, aunque no sean tan majestuosos como puede ser los aportes de un glaciar que es de hielo, un glaciar blanco, son muy importantes en ese contexto de aridez, en donde el agua es absolutamente limitante para la vida. Eso te iba a decir, sobre todo en zonas donde el recurso hídrico es escaso, ¿no? Es como tener ahí un lugar en mi casa donde guardo agua por si no tengo en algún momento. Exactamente, o sea, la frase que nosotros usamos es: en esos ambientes cada gota cuenta. Y realmente bien. Es así, son los ambientes de alta montaña, el que tiene la suerte de conocer Las Vegas, por ejemplo, muchas veces se ven zonas en donde hay manchones de humedad, y ahí en esos manchones de humedad se desarrollan Las Vegas que sostienen las economías locales, regionales. Entonces, estamos hablando de ecosistemas áridos y en ese sentido es importante poner la cabeza en ese contexto. Ahora, empezamos la charla hablando si hace falta modificar la ley. Quedó claro por lo que dijiste que no hace falta. Seguimos hablando sobre lo importante que son lugares donde gente sin conocimiento dice que no sirven para nada. Entonces, la pregunta necesaria ahora es: ¿en cuánto perjudica si se llega a modificar la ley? Y en mucho, justamente por esta significancia ambiental que yo te mencionaba. En ese sentido, también es importante remarcar que el inventario de glaciares tiene a los glaciares de escombro inventariados, pero no por una razón caprichosa. Se trata de un instrumento que es un instrumento elaborado por científicos que trabajan en el IANIGLA, que es el Instituto de Nivología, que la ley les atribuye la potestad y también la obligación de elaborar el inventario, que se dedican a eso hace muchos años y que elaboraron una metodología, que es la metodología del inventario, que tuvo 3 validaciones. Esas validaciones son: se realizó una consulta pública para opinión sobre la metodología para la participación ciudadana. Fue remitida a las provincias con glaciares, a las 12 provincias con glaciares, para su opinión y conocimiento a través del COFEMA, que es el Consejo Federal de Medio Ambiente. Fue remitida a investigadores del ámbito nacional e internacional también para su opinión a través del CONICET. Luego de tener esas 3 validaciones, se aprobó esa metodología. No estamos hablando del capricho de un grupito de personas, estamos hablando de una metodología que fue hipervalidada y además respaldada por el fallo del 2019 de la Corte Suprema de Justicia, en donde la Corte habla de la centralidad del instrumento, no solamente como un instrumento científico y administrativo, sino como un instrumento que tiene validez legal. Entonces, acá hay una cuestión que no es caprichosa, del cuidado de estos elementos, que recordemos, solamente del ambiente periglacial, que es muy extenso, solo se protegen por los presupuestos mínimos por esta ley los glaciares de escombro, por algo están ahí adentro. Pero además, me parece, y te doy pie también para que lo opines vos, violaría un principio que es el principio de no regresión ambiental. Digo, no se puede hacer una ley que vaya para atrás, que atrase con respecto a una ley ya vigente, ¿no? Tal cual, es tal cual así vos lo decís. Bueno, el principio de no regresión o no regresividad ambiental se refiere a que en materia ambiental la protección puede aumentar con el tiempo, pero de ninguna manera retroceder. Cuando uno junta el concepto del principio de no regresión ambiental con la idea del Inventario Nacional de Glaciares,
junta esas dos ideas y tiene que los elementos inventariados no se pueden desinventariar. Y esto, no solamente el principio de no regresión ambiental es parte de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, corte que ya falló en relación con esta ley, sino que además es parte de los fundamentos que eleva el Poder Ejecutivo con firma del presidente y ministros en el marco de esta ley con la propuesta de reforma. Bien. Es decir, explícitamente mencionan esos fundamentos en los que se eleva el proyecto de reforma y se lo envía a las cámaras. Vuelvo a repetir, con firma del señor presidente de la Nación, dice explícitamente principio de no regresión ambiental. Entonces, de esa manera, se lo consolida a ese concepto en el marco de la ley de glaciares. Esa es una cuestión que es muy importante a tener en cuenta, porque se lo trae directamente a la discusión. Y entonces, en ese sentido, también es importante entender que ahora lo que tenemos es una ley que, mejor dicho, su reforma ha sido aprobada en senadores, queda todavía diputados también. Bueno, hay una consulta que también es importante entender que es no vinculante. Pero además, tenemos un día después. Es decir, que en el peor escenario, digamos, para quienes estamos, digamos, desde el lado del ambiente, si se llegara a aprobar, las ONGs también ya se han pronunciado en ese sentido, que van a solicitar intervención del tercer poder no involucrado, ¿no? Porque hasta ahora fue el Ejecutivo Nacional, a través del pedido de los ejecutivos provinciales, que eleva la propuesta al Poder Legislativo, pero también está el Poder Judicial, que en muchos casos se ha interpuesto. Y que, vuelvo a repetir, la Corte Suprema de Justicia ya se expidió respecto de esta ley. Por eso, entonces, digo que por eso es importante las audiencias públicas del 25 y el 26 de marzo, que aunque no sean vinculantes, puede traer información para algunos legisladores que no están muy consustanciados con el tema, pero también para la población. Ojalá que se pueda dar vuelta a esto. Gabriela, te agradecemos mucho el tiempo y que nos hayas ayudado a pensar sobre este tema tan pero tan importante. Por favor, muchísimas gracias a ustedes. Un beso muy grande. Gabriela es Gabriela González Trilla, doctora en Ciencias Biológicas, tiene orientación en Ecología de la Universidad de Buenos Aires, es investigadora adjunta del CONICET y también está en el Instituto de Investigación e Ingeniería Ambiental de la Universidad de San Martín.